tal amigos? Yo soy Julio López, esto es Marquesina 22 y nos encontramos en el Paraninfo, un lugar bellísimo de aquí de la ciudad de Guadalajara. Y me acompaña mi querido amigo y cineasta Everardo González. ¿Cómo estás, Everardo? Bien, querido Julio, muchas gracias. Gerardo, Un gusto enorme, como cada semana, estar en Marquesina 22 y en particular hoy, porque la verdad es que vamos a platicar de un tema candente, difícil, complicado con Ujú. Everardo y que bueno, nos va a presentar su película. Así y es, que Eduardo. además tiene que ver con el quehacer periodístico y justamente el día de hoy el premio Guerrero de la Prensa se le otorgó a la película El Paso al Norte. Así es. ¿Cómo te sientes? Yo muy contento porque creo que la noticia va a ser muy bien recibida por los reporteros en El Paso, Claro. que hayan sido los reporteros de México quienes de alguna manera les reconocieron algo a ellos, ¿no? Entonces, pues para mí sí fue, de verdad, sí fue algo emocionante recibir el Guerreros de la Prensa, ¿no? Pues planteanos un contexto de tu película, de qué va y de la mano de esto yo quisiera hacerte un planteamiento. Hace muchos años, en la novela Conversación en la Catedral, Mario Vargas Llosa tenía un personaje, un periodista, Zabalita, que se preguntaba cuándo se jodió la cosa, cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió México, Everardo. Híjole, yo creo que México no ha dejado de estar jodido, ¿no? Pero en este escenario yo creo que sí se jodió con los cambios de gobierno, ¿no? Cuando se cambió el poder, cuando se cambiaron los dueños de las plazas, y yo sí creo que se cambió cuando se metió el modelo económico que tenemos hoy en el mundo, ¿no? Ahí yo creo que se jodió. O sea, si todo se volvió libre de mercado, ¿por qué no se iba a volver libre mercado también el tráfico de drogas, ¿no? Si todo se abrió y ahora incluso con reformas energéticas, etcétera, que le dan más valor a la tierra, pues se volvió el narcotráfico se volvió el pretexto perfecto para ir sobre esos yacimientos y para desplazar comunidades enteras de hacerse de la tierra. Yo creo que se jodió cuando aceptamos que este tiene que ser el modelo económico a seguir, ¿no? Me comentabas algo muy interesante que es un poco ese contexto, pero también la película lleva algo que tiene que ver con nosotros y que gira en torno básicamente de la historia, que es la libertad de expresión y el ejercerla lo que puede ocasionar, ¿no? Así es. O sea, eso es lo que hace el retrato de esta película, porque lo que revela la película es que no necesariamente los ataques a los miembros de la prensa tienen que ver con la fuente que cubren. Nosotros tenemos en esta película el caso de Alejandro Hernández Pacheco, que realmente era un camarógrafo de deportes. Le toca cubrir una nota por circunstancias, pero hablando yo con muchos reporteros en Veracruz, por ejemplo, en Guerrero, pues incluso la gente que cubre sociales está vulnerada, ¿no? Es tomar la foto que le incomoda a alguien, dar la nota que le incomoda a alguien, y hemos aprendido en este país que tiene dueños y que los dueños deciden qué se dice, qué no se dice. Hay un problema. El mismo espacio, por ejemplo, que en el que estamos ahora, pues ha pasado por eso, ¿no? Se confunde el medio público por medio de gobierno, y eso pasa mucho en el país. Viven confundidos pensando que los medios son de gobierno, no públicos, y entonces van a voluntad y capricho de quien ejerce el poder gubernamental en ese momento, ¿no? Esa es la historia de lo que está pasando también en México. Es la vida de varios periodistas que ven su vida cambiar por cubrir la situación que se está viviendo en el país, Everardo. Así es. Hay mucha violencia en torno a estas historias, hay mucha tristeza, pero también hay mucha luz. En el documental no hay un momento en el que esta violencia se exacerbe, al contrario, hay una intimidad en la cual tú te metes en la vida de estos hombres, de estos periodistas, sobre todo del interior de la República, que son los que en muchos casos se llevan la Así peor es. parte. Mira, la película que yo quería que la película contara la historia de las plumas más anónimas, que Claro. son los reporteros de Nota Diaria, los que están en la calle levantando la noticia y que son el eslabón más vulnerable de toda la cadena noticiosa, de toda la cadena informativa. Por eso es que decidí trabajar con ese tipo de plumas y no con líderes de opinión que también han sido vulnerados y también han sido amenazados, pero que finalmente tienen otra serie de blindajes que no tienen ellos. La película, yo no quería que fuera una película con violencia explícita en pantalla, porque también lo que creo es que ya nos acostumbramos a eso y que la violencia se volvió muy lucrativa para los medios, para los cineastas, para los literatos, en general es muy lucrativa, y yo quería hacer algo que tocara más el terror psicológico en el que viven las familias.
cómo se trastoca lo cotidiano, las cosas simples, y por eso los protagonistas de esta historia pues también son los niños, Claro. son las esposas de los reporteros y son, pues sí, los hijos que reflexionan sobre un futuro truncado, sobre un país en el que no quieren vivir. Ese era el retrato que yo quería hacer en esta película. Cuéntanos un poquito acerca de cómo localizas a los personajes, cómo les planteas el proyecto, porque finalmente ellos salen huyendo de México y si buscan cierto anonimato, aunque algunos de ellos han tomado lo que les ha sucedido como bandera para hablar del tema, ¿no? Ya, yo leí una de las historias en un libro, Fuego Cruzado, de Marcela Turati, y después Diego Osorno me ayudó a vincularme con Mexicanos en Exilio, que es una organización que se fundó en El Paso, Texas, para la defensa de exiliados en Estados Unidos, de mexicanos exiliados que buscan su causa de asilo político. Me contacté con el abogado Carlos Spector, que es quizá uno de los más relevantes abogados en causas de asilo político para mexicanos, que los representa a ellos y a muchos otros casos muy emblemáticos, como fue el de Maricela Escobedo, el de Marisol Valle, de la familia Reyes, que tiene 35 miembros de una familia pidiendo asilo, y los representaba a ellos dos. Así llego yo, y hablando con Carlos Spector, con Ricardo y Alejandro, realmente hicimos una reflexión sobre la vulnerabilidad que existía o no para sus familias si hacían una película o no. Y así fuimos decidiendo a lo largo de 3 años que se podía hacer, y pues la película se hizo de a poquitos, pues, de a poquitos. ¿Qué tan difícil fue hablar de la vida de los periodistas y lograr un equilibrio en el trabajo documental? Es decir, el periodista como un personaje con su propia historia, cuando no necesariamente esa es la costumbre, ¿no? Se dice que el periodista no es noticia. ¿Cómo lograste formar este trabajo y a la vez este equilibrio con la personalidad del periodista? Porque además tú tienes personajes muy buenos en tus documentales y aquí notamos que lo que pesa es la historia, ¿no? Individual, pero también general, que se está viendo en este sentido. Lo que pasa es que este documental tiene otra razón de hacerse. O sea, muchas veces mi fin sí es hacer una película. Y esta es, yo creo, que la primera vez en donde sí tengo como idea hablar de un tema en particular, mostrar un problema específico. Y entonces lo que pesa es el testimonio, lo que pesa es la historia, pues, ¿no? Lo que yo encontré es que tenía una línea muy melodramática por un lado y una línea muy trágica por el otro, y traté pues, de sujetarme de estas dos maneras de narrar para moldear la realidad, lo que había yo rescatado de la realidad. Así creo que se fue logrando un poco equilibrio, y había un puerto muy sólido de llegada en la historia que tenía que ver con la resolución favorable o negativa de la causa de asilo político. De esa manera fue que construílo, esa lo determiné como un final, sin saber si iba a ser Claro. positivo o negativo o cómo, ¿no? Pero sabía que ahí podía terminar la historia. Everardo, me gustaría cambiar un poco de tema para que lo veamos de otro proyecto en el que estás involucrado que tiene que ver con la distribución de documentales Artegios. Y aunado a esto, me gustaría saber si también ya hay alguna posibilidad comercial de la película El Paso. Sí, posibilidad hay, porque yo, viendo el escenario, el panorama de distribución de películas documentales en México, decidí, junto con Juan Patricio Riverol, Roberto Garza y ahora Victoria Gutiérrez, que son las cabezas de la compañía que fundamos, que es Artegios, era la misma compañía con la que produjimos Los Ladrones Viejos, decidimos distribuir documentales y ayudar a que documentales iberoamericanos e internacionales pues se vieran en México. Sé que hay iniciativas mucho más sólidas, como Ambulante, por ejemplo, que bueno, ha trabajado muchísimo para que suceda DocsDF, pero mi interés es que se vean también en las salas comerciales y negociar con los espacios de exhibición para que se vean las películas. Tenemos 2 años, hemos traído, yo creo que, títulos bastante interesantes, como Wolfpack, la de Lobos en Manhattan, o 20.000 días en la Tierra, película sobre Nick Cave, el músico. Vamos a traer El patio de mi casa, de Carlos Hagerman, El hombre que vio demasiado, de Trisha Sif, en eso estamos trabajando ahora. Y pues los títulos que podamos negociar. Yo a veces, aprovechando mi presencia aquí en el Doculab de Guadalajara, me llevé, por ejemplo, un título venezolano muy interesante que se llama El silencio de las moscas, y lo que estamos tratando es de encontrarle espacios. Esto un poco por la necesidad propia de que mi trabajo se vea,
pero pues ha ayudado a que se vean otros títulos, ¿no? Entonces, en el segundo semestre de este año, pues vamos a buscar la distribución comercial, exhibición comercial del Paso. Ya por lo pronto me aseguré un distribuidor para esta película. Ya es algo. Y el gran reto, ¿no? Que es formar audiencias y en Eso este es lo caso importante, audiencias así es. críticas. O Eso sea, es lo que vean un importante, trabajo que les así es. compete a ellos. Así también. es, porque lo que nos hemos dedicado, volviendo al modelo económico que tenemos, es a tener consumidores de películas. Claro. Y por eso tenemos el desastre de exhibición que Claro. tenemos. Es cierto que el exhibidor tiene una responsabilidad, pero el público también tiene Por una supuesto. responsabilidad. Y bueno, y nosotros también. Pero lo que existe en este país son consumidores de películas. Necesitamos volver a formar un público crítico, pero que además disfrute de estar viendo historias. Mira, es lo que me gusta con lo que pasa con el documental. Si uno se acerca, por ejemplo, a las salas de proyección cuando sucede Ambulante, Tox de F, los espacios como Guadalajara o Morelia, se dará cuenta que el público promedio para documentales es menor de 30 años. Y eso es muy esperanzador. Por supuesto que lo es. Por Eso es muy supuesto. esperanzador, ¿no? Por eso estamos haciendo una compañía de distribución pues, que nutra también la necesidad de ese público que quiere ver otra cosa, ¿no? Muchas gracias, Everardo. Gracias, Gerardo, Julio. Gerardo. Un gusto enorme y bueno, pues nada más únicamente decirle a la gente que la historia de unos periodistas en el interior de la República y la historia de sus familias, pues es la historia de México al final del día. ¿no? Es eso. Así es. Bueno, pues yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.